Dijo Borges que ser baladí es inmortal, que lo terrible es saberse inmortal. Con estas palabras, en el cuento El Inmortal, pues Borges ya nos propone que pensar la muerte y pensar el fin de la muerte y por tanto la vida eterna, pues ya genera una especie de contradicciones en el ser humano. Vamos a hablar hoy del deseo de vivir eternamente y también de las películas, partiendo un poco de la película La Sustancia, esta película con Demi Moore que han hecho últimamente, y también poniéndolo en relación con el cuento El Inmortal de Borges. Mi nombre es Ramon Buch, soy literato, entre otras cosas, ser humano, y quizá también soy mortal. De momento, como decía Punset, no se ha comprobado que yo sea mortal, pero lo de ahora ya sí que se ha comprobado, Punset, con todos los respetos, porque ya dejó de decirlo hace unos añitos, una persona muy simpática y que divulgaba muy bien ciencia, pero no hemos venido a hablar de Punset, hemos venido a hablar del deseo de eternidad y para eso contamos con la presencia de otro ser humano, en este caso Juan Pablo Leoncio, emperador de muros romanos y persona bastante experta en Borges y bastante inexperta en la película La Sustancia, al menos hasta esta mañana. Leoncio, ¿qué tal? Bien, Se ha puesto mal el micrófono ya. ahora sí. Bien, Leoncio va a boicotearme el podcast porque yo ya le he dicho que le voy a boicotear su participación en el podcast, entonces ha tomado una contrapunción. Ya le tengo calado a usted. Diga. No, a ver, primero He agradecer. dejado introducir silencios entre mis frases. Bueno, primero le agradezco la oportunidad nuevamente. Ya habíamos compartido estos espacios. En pandemia también hicimos. No recuerdo nada. ¿No? Y bueno, hoy toca el tema de la inmortalidad. O más bien el deseo de vivir ilimitadamente y ese temor a la finitud. ¿Usted le teme a la finitud? Yo, como he manifestado en alguna otra ocasión, le tengo un terror fervoroso, absoluto y totalitario al hecho, justamente, de la finitud y por tanto de dejar de existir. Y yo creo que ahí lo podríamos entroncar necesariamente con la percepción metafísica de cada cual. Y como yo creo que somos átomos a la deriva, soy una persona nihilista y no creo en nada, o sea, no es que no crea, creo en que no somos nada, que no tenemos significado, a pesar de que daría mi vida porque así fuera, pues entonces por eso tengo este terror a dejar de existir. Entiendo que desde mi ego iremos trazando pues esto, ¿no? Un poco de análisis también de este concepto del deseo de la eternidad y también, como decía, poniéndolo en tesitura con algunas de las ficciones. Estas dos obras, y por ahí también podemos trazar una línea con un tema que ha sido uno de los grandes temas de la historia de la literatura y de la historia del cine y de otras historias. Voy a traer a colación que justamente, digamos, el primer relato del que se tiene constancia, que es la epopeya de Gilgamesh, una epopeya que se hizo en Mesopotamia, quedan registros, seguramente se habían conservado oralmente o se habían transmitido oralmente otras ficciones, pero la primera que se guarda el registro, bueno, esto siempre a veces crea un poquito de disonancias, es la epopeya de Gilgamesh y justamente el protagonista, después de que se muera su amigo, Edeniuk o algo así, busca el elixir de la inmortalidad y tiene que emprender unas aventuras. Entonces es uno de los primeros temas de las primeras obras de la humanidad, quizá por eso, porque vive de ese ímpetu del ser humano a rehuir ese miedo, ¿no? A hacer la catarsis de ese miedo. ¿Usted le teme a la muerte? Juan Pablo. No, le temo a usted. Porque nacemos con un pie en la tumba y el otro intentamos dilatarlo lo más posible. Personalmente no me siento nada incómodo con la finitud, con el cese total de las funciones vitales. Porque además puede presentarse como una solución a todos los problemas, me refiero a la muerte. De hecho, yo ya tengo preparado mi epitafio. Estoy muy previsor. ¿Usted tiene su epitafio por ahí o todavía no lo ha escrito? Bueno, no lo necesitará si es inmortal, ¿no?
pensaba que era la parca que nos venía a visitar. Uy, están hablando de mí. No, es Alan Colin, que lleva una parca, no se llama parca de este modelo de vestimenta. Al menos en Chile sí. Pues ha entrado la parca, pero en su formato atuendo de ropa. ¿Estás hablando de la parca? Sí, como... Más o menos. De la muerte. La pálida dama. Tiene sus ojos la muerte. Entonces, ¿ha hecho usted su epitafio? ¿Ya lo tiene predispuesto? Sí. ¿Con qué intención? Impresionar a las señoritas Sí. góticas. Claro. No, es una frase de Beckett que aparece esperando a Godot. Dice, frente a mí, alguien me dice, está durmiendo, él no sabe nada, déjenlo dormir. Bueno, para que no le disturben en su nicho o en cualquier lugar. Es muy bello, me gusta. Es que además me gusta la palabra dormir porque Borges ha analizado el sueño como una pequeña muerte, esa muerte cotidiana. Yo creo que también es la única manera que nosotros podemos percibir la inmortalidad de una manera justamente humana. Solo basta con una mala noche, con un no poder dormir, para entender que una conciencia ilimitada es terrible. Bueno, es una percepción, una pequeña hipérbole suya, que le admito perfectamente, pero justamente yo a veces me estuve planteando durante décadas si preferiría la finitud o vivir eternamente en un lugar donde solo tuviera consciencia, por mi terror terrible. Luego me di cuenta que ese infierno era, la verdad, que bastante inasumible, y desde hace un cierto tiempo, casi en ese momento, claro, lo otro no lo ponemos como una condena, sino estamos pensando la finitud versus una vida más o menos razonable. Y ahí podemos enlazarlo con una de las primeras ficciones que proponíamos, la película La Sustancia, en la cual la protagonista, el personaje interpretado por Demi Moore, ¿no? Elizabeth creo que se llama, pues tiene una situación vital que tampoco está tan mal, tiene un trabajo, es popular, bueno, está en una edad donde pues está ya también su edad afectándolo, pues entre otras cosas su vida laboral, porque la van a despachar y finalmente la despachan, y la quieren sustituir por una persona más joven, ¿no? Pero también un poco a su vida quizás sentimental o a su propia vida en cualquier índole, porque se acerca un poquito más. Está muy bien su edad y está muy bien Demi Moore en la película, disculpadme que lo diga, pero sí que tiene esa situación. Entonces le proponen una sustancia, le proponen un elixir de la eterna juventud, en parte, y ella se lo administra cual droga, pues casi como si fuera heroína, y bueno, lo que sucede es un poco sabido, voy a hacer un mini spoiler si alguien quiere taparse delicadamente los oídos, pero aparece otra versión suya más joven. Por tanto, se renueva esa posibilidad de volver a tener una juventud, digamos que si fuera renovando, eterna, ¿no? Ahí vemos un ser que le tiene miedo a envejecer, que le tiene miedo a que sus vicisitudes existenciales mermen o desaparezcan, y decide, que me parece un dato muy importante con todo este tipo de ficciones y ya las primeras ficciones y todos los relatos que han habido sobre este tema, tiene que hacer un sacrificio. No puede tener ese atributo de la divinidad, porque la inmortalidad es un atributo de los dioses, de las divinidades, como ser humano. Y cuando un mortal se acerca a tener ese don, normalmente, ya sea en la literatura o quizá en la vida misma, pero la literatura siempre propone un sacrificio, algo, un pesar tendrá que tener. Entonces a este personaje le suceden pues cuestiones desagradables, que no sé, vamos a hacer algún spoiler más, pero bueno, al final acaba convertida en un desecho, y ahí también entran ciertas nociones de juego de identidades, ¿no? Si yo no soy yo, mi edad, ¿en qué me convierto, no? O qué soy yo si quiero negar mi momento etario, ¿no? Una ficción que nos habla también de nuestras propias sensaciones humanas, con el tema de la senescencia, que es esta palabrita que yo a veces he comentado por Instagram, que es el hecho de los cambios acaecidos por el tiempo, envejecer, ¿no? De ahí viene senectud y otras palabras afines. Yo creo que
ahí hay un punto de fricción entre la película y el cuento. Que primero hay una sustancia, hay un elixir. En el cuento son las aguas de un río. En la película son químicos. Ambos prometen algo, pero también es curioso porque se propone también un equilibrio. Tiene que estar normada la aplicación de esta sustancia, y en el final del cuento de Borges, el inmortal puede volver a ser mortal si es que bebe, pero esto solamente él lo intuye, ya que entiende que si hay un río que te permite vivir de manera ilimitada, debe haber un río que te la arrebate. Solo era una intuición, y decía que si un inmortal recorriera todos los ríos, en algún momento podría hallar este río y por fin ser como los demás hombres. Y es lo que ocurre. Romper este equilibrio en ambos cuentos tiene consecuencias catastróficas. Y de hecho, aparte de esta transformación, ya pasando el intelectual, del personaje, ¿no? que se convierte, ¿no? de un tribuno romano y acaba siendo, bueno, muchas cosas, se intuye al final que también pudiera haber sido Homero mismo. Tienen una característica singular las personas que en ese cuento son los inmortales. Él busca la ciudad de los inmortales, donde habitan los inmortales. Entonces pasa por unos lugares inhóspitos en los cuales hay unos trogloditas, unos seres sin lenguaje, y él finalmente descubre, después de pasar por el laberinto y encontrar la ciudad, que esos seres son los inmortales, y que el hecho de haber sido inmortales y de haberse convertido en seres que nunca van a morir, les ha convertido en individuos absolutamente apáticos, en individuos, digamos, asépticos, sin voluntad, sin deseo, que simplemente permanecen y que quizá han perdido las ganas de vivir, como si la vida tuviera un plazo para que fuera intensa, ¿no? Y en la medida que se vulnera este precepto, a mí yo creo que no me pasaría, pero pongamos que en esta ficción borgiana, en los mortales lo que ha sucedido es que se mantienen como suspendidos por su mera permanencia, como si fueran fósiles, como si fueran animales sin voluntad, pero pongamos no animales vivaces como yo, sin una ardilla, sino pongamos un koala menos, un koala dormido. Yo creo que esa apatía que hay, de hecho en el cuento queda expresada de una manera muy bella, porque hay un inmortal que se cae a un agujero y pasan 70 años para que alguien lo rescate. Ahora, lo que impresiona de todo esto es que obviamente no es tanto el hecho de que alguien pueda pasar indiferente y no rescatarte, sino que cuando tú eres salvado tampoco está ese agradecimiento. El tiempo para ellos no ocurre para nosotros, de momento. Y eso es sorprendente también, porque si pudiésemos ligar un poco el concepto de inmortalidad a la película, yo creo haber encontrado un poco la conexión. Lo que pasa es que en el cuento de los inmortales, la inmortalidad es más física, es material, es tangible, y viven de manera ilimitada. En la película no ocurre eso, no te prometen vivir eternamente, solo te prometen estar vigente. Es decir, la persona, la protagonista, lo que busca es nuevamente volver a su cima. Entonces podríamos decir que es una inmortalidad diferente, o una mortalidad o inmortalidad ejecutada por la sociedad. Sería básicamente un constructo humano. Es decir, tú tienes que cumplir con ciertos estándares y para eso tienes que mantenerte vigente, tienes que estarte constante. Y eso lo logran los inmortales. Ahí se entronca un poco el concepto de inmortalidad y el querer encontrar el elixir que te permita vivir eternamente en tus mejores condiciones, y digamos nuestra época de postcapitalismo realista y todo esto, ¿no? Tardo putrefacto.
Entonces, justamente, el personaje protagonista Demi Moore, está en una situación donde, atravesada por ese capitalismo que le hace ser un ser un poco frívolo, con un trabajo que sí es admirada, pero tampoco le está proponiendo una condición vital que se resuelva, ¿no? Si ella es su fama, le permite, pues, se va la marca, la hemos convencido, se le permite, pues, asumir esa inmortalidad o juventud eterna práctica, ¿no? Desde ese deseo de cumplir los deseos del capitalismo. Y hoy también destacaría una imagen, que es la imagen con la que empieza la película y también con la que termina, que es esa estrella de la fama en el suelo, ¿no? De esas típicas estrellas que hay en las aceras de Hollywood, que empieza, pues, viéndose el momento en que se inaugura esa estrella y cómo la fabrican y cómo la gente le para tanta atención y le dan tanta importancia, y cómo luego se va gritando, se ensucia, ya nadie la reconoce y por tanto ha pasado su momento. Claro, ahí vemos otra concepción de la inmortalidad de las que usted planteaba, que es, a no ser posible una inmortalidad física, al menos, que también es lo que se buscaba en las epopeyas clásicas, una inmortalidad en el relato, a través de que tu nombre, tu identidad perdure en la conciencia del mundo, a través de la literatura, a través de las crónicas de los historiadores y todo eso. Ahí hay al menos una metadona de la inmortalidad, ¿no? Y creo que en parte también está asociada con lo que busca la protagonista, Elizabeth, de la película Sustancia. Y no sé si enlazarlo, pero sí que es verdad que el personaje del inmortal de Borges, cuando de repente ese troglodita recupera el habla, que es al sentir que cae la lluvia, que está en un desierto, ¿no? De repente llueve, y de repente le viene el habla y cita la Ilíada, creo que es, o la Odisea, y entonces el personaje protagonista descubre que el inmortal había sido Homero. Homero, que es un ser cuya existencia, cuya identidad, pues no es seguro que existiera, pero sí que ha trascendido esas obras que son atribuidas a la identidad de Homero, o de varios Homeros. Entonces, por ahí también es en forma de, a través de la fama, alcanzar hay un detalle la pervivencia eterna. Que me parece bastante preciso, porque cuando se separa de Homero, el troglodita, no se despiden. Los mortales sí podemos despedirnos, porque tiene sentido para nosotros que las cosas cesen, pero para los inmortales no tiene relevancia saludarse, no tiene sentido despedirse, porque se van a volver a encontrar por la eternidad. Por ahí me estoy dando cuenta que quizá me estoy volviendo un poco inmortal, porque ayer fui a la fiesta de cumpleaños de Bailón y no saludó a nadie. Y dije, me voy sin despedirme de nadie. Y digo, ya notarán mi ausencia, si es que algún momento notaron mi presencia. Y bueno, fue una sensación. Me sabía mal, pero ahora me siento un poquito más eterno. Se fue el inmortal, desapareció. Bueno, a mí también me gustaría destacar algunas otras fórmulas de inmortalidad, haciendo hincapié en este factor, ¿no? En el sentido de que si es un tema que se ha trazado históricamente en la literatura, en las ficciones, pues de toda la historia universal del ser humano, y si también siguen haciendo ficciones dándole importancia a este tema, vaya preámbulo, no sé qué iba a decir. ¿Qué podría haber estado intentando decir? Sí, que son cuestiones que nos atañen, ¿no? Que de alguna forma nos están generando unas ansiedades o unas sensaciones internas, ¿no? Es que es algo que nos puede angustiar, podemos tener una gran importancia en nuestras vidas. Y en ese sentido también, sobre todo me resuena la película La Sustancia, con el tema de la mujer de cierta edad, que de repente de su cuerpo aparece una mujer, pues, menos senescente, más joven, a una relación, no sé qué os parecerá, una relación, pues, progenitora-descendiente, en este caso, madre e hija. Y por tanto yo postulo que otra de las formas de intentar esa
metadona de la inmortalidad es creando un ser en el cual transmitir pues el ADN de cada cual, mezclado alquímicamente con el ADN de otra persona, y que perviva en la existencia también con una línea consanguínea que puede seguir avanzando a la medida que los descendientes vayan creando otros descendientes. Es otra forma, yo diría, no sé si podemos estar medio de acuerdo, de al menos que algo tuyo prosiga en la existencia física del mundo, y al mismo tiempo justo crea esta especie de paradojas, porque tú eres, como dicen en la película, las dos sois una, ¿no? Le dicen los que le han vendido la sustancia, recuerda que las dos sois la misma persona. Eres en parte esa persona, o esa persona puede tener parte de ti, pero también sois diferentes, y ahí es donde yo creo que se crea una tensión en la película, en que también sienten como dos seres diferentes, ¿no? Y entran en conflicto, y luego de ese conflicto aparece lo que yo, en esta especulación un poco psicoanalítica, también diría que es el doppelganger, el monstruo, porque al final se convierte una de ellas, por tanto las dos, en su versión más monstruosa, en un ser que ha sucumbido a la condena. Tú quisiste alcanzar este atributo, quisiste alcanzar este don, ahora sucumbes y te conviertes en la peor de tus versiones, un ser amorfo, lleno de malformaciones, con las partes del cuerpo deslavazadas, ¿no? Incluso con varias cabezas, tiene una en la espalda. Y justamente eso, y ya termino mi perorata, me recuerda también a la descripción de la ciudad del cuento El Inmortal, donde Borges nos relata que si tuviera que describir esa ciudad, la describía como un cuerpo de tigre o toro en que pululan, dan vueltas por ahí, monstruosamente dientes, órganos y cabezas. Describe la ciudad, esa que se ha erigido después de que los seres humanos hayan perdido su voluntad de vivir, en parte su deseo de existencia, de una forma también monstruosa que es análoga a lo que se acaba convirtiendo ese ser que no ha aceptado su existencia y que en su ibris, en su deseo demasiado hiperbólico, ha sido condenada a convertirse también en algo monstruoso. Ahí siempre hay un sacrificio en esto de la inmortalidad. Sí. Siempre se paga. Hablando un poco de la ciudad, que también es interesante, me gustaría relacionarlo con la vacuidad, con el vacío, con lo absurdo. Ocurre que las ciudades son símbolos de una época, de la época de quien las erige, o más bien de un contexto definido, tanto en el tiempo como en el espacio. En una época o en un país preciso, por ejemplo, y materializan los valores y criterios justamente de esa civilización. Entonces, ¿qué sentido tiene construir algo si finalmente la lluvia no te mata, si el frío no es letal? No tiene ningún sentido construir este tipo de cosas. Básicamente el estado de crisis de los inmortales es nulo y no tiene ningún sentido progresar. No tiene ningún sentido crear asociaciones complejas. El concepto de sociedad en los inmortales es nulo, es estéril, es inútil. Y además, como pueden vivirlo todo, de todas las maneras posibles, ya el lenguaje desaparece. Todo estímulo para crear es totalmente inhibido, justamente porque no lo requieren. Entonces yo creo que es una representación bastante digna de cómo sería una ciudad de inmortales, porque alguien se la podría imaginar altamente desarrollada, altamente tecnológica, tal vez con medicina para el mundo entero, y no, se mantienen totalmente apáticos. Eso me parece muy bello. Y además también la literatura de Borges es así, tiene muchas referencias hacia sus cuentos. Está el laberinto, está este monstruo que podría ser el Minotauro. Podría ser el mismo Borges. Podría ser el mismo Borges también. En este caso podríamos decir que la naturaleza ha tomado la precaución de incorporar en el ser humano pues, el atributo de la mortalidad y también el atributo del engendramiento continuo. Quizá ha sido práctico
para que, o por cuestiones a lo mejor físicas, pero también para que se renueve el espíritu, ¿no? Se renueve las ganas de vivir en cada generación. Yo insisto que yo siempre especulo que podría vivir perfectamente de forma eterna y siempre encontraría cosas que hacer, que la verdad que tengo que hacer muchas, y más podcasts y más temas, pero quizá me equivoco y también es verdad que hay días, como por ejemplo esta mañana, ahora estoy más activo, más a gusto aquí haciendo esto, pero esta mañana me levanté con unas pocas ganas de existir y con una esencia como de inmortal, de saborío, ¿no? Como ya con ganas de, no sé, de pulular simplemente por el mundo, de meramente estar. Quizá porque la fiesta de Bailón no me lo pasó todavía, pero estaba muy bien, ¿no? Pero Bailón, si me ve en algún momento, que estaba muy bien la fiesta, lo único que yo no me sentía del todo, pues bueno, conectado. Pero estuvo muy bien. Pero me fui sin decir adiós a nadie. Igual cierro el podcast hoy sin decir Amplexus, que es la forma de despedirse. Sería una manera de apelar, ¿no? A que fuera también algo inmortal. No sé, por ahí, como un poco de conclusiones, insisto yo también en el tema de que siempre hay un sacrificio, al menos en la literatura, parece que hay que pagar un precio por esa inmortalidad, y nos remite también a otras mitologías como la estirpe de Drácula, que es otro de los seres que tiene la inmortalidad, y lo tiene a través de la succión de sangre ajena, ¿no? Esto, la vida de los demás y usurparles esa vida es también lo que le permite a los vampiros, ¿no? A Drácula, convertirse en un ser eterno, inmortal. Pero sí que es verdad que también se nos presenta como un ser que está sumido como en un desasosiego existencial, ¿no? No se parece que Drácula sea el más vivaz de la fiesta, ¿no? Yo me lo imagino ahí en la fiesta de Bailón, también tipo yo, en un rincón yo y en un rincón él, y no sé quién se hubiera ido antes de los dos. Pero bueno, tiene esta esencia. Y luego también estaba la Condesa Sangrienta, ¿se acuerda? Que hicimos también un club de lectura o algo así, que es de una obra de... Bueno, tiene una obra que la titula así Pizarnik, creo que es su única novela en prosa, no estoy seguro, pero que está inspirada en una condesa que existió, Bartleby, ¿no? Condesa Bartleby. La mayor asesina en serie de la historia. Que fue la mayor asesina en serie de la historia y que tenía unas técnicas muy crueles de asesinar, ¿no? Hacía como inventos extraños para poder asesinar, y asesinaba doncellas a las cuales también las desangraba y se bebía esa sangre. Un poco, bueno, son las historias, y esto es real, pero un poco también, ahí la literatura, no sé si por casualidad o porque esto también fue Vox Populi, aparecieron personajes como Blancanieves, que también Blancanieves es muy pálido, como si lo hubieran también, disculpad la palabrota, chupado, succionado, porque tengo que hablar mal, succionado la hemoglobina, la sangre, con una madrastra no, es con una bruja que quería ser la más bella, pero hay un punto también en que de repente aparece un ser más joven, en este caso con personajes femeninos, por también las propias concomitancias que debe haber, al cual envidia como si fuera una nueva generación y quiere su voluntad, su ego permanecer y que no permanezca otro yo en su estatus, ¿no? Bueno, la juventud y la belleza es un don, también hay otros dones en el mundo, evidentemente, y en ese sentido, no sé cómo ve el hecho también de que a veces también lo nombran y aparece en las críticas de esta película, que querer la inmortalidad es como una especie de narcisismo existencial. ¿Usted lo ve así? Una persona para querer ser ella, estar presente eternamente, tiene que ser narcisista. No lo sé, yo la verdad no entiendo a la gente que realmente quiere aspirar a esa inmortalidad. Usted no quisiera. Al menos a ese tipo de inmortalidad. Que además es bastante extraña eso de tener conciencia en un metacampo. Bueno, es antinatural, pero es una posibilidad que podemos elucubrar, que quizá algún día... Bueno, lluvia de ideas. Que quizá algún día será factible. Yo, por ejemplo, he empezado a administrarme ácido hialurónico, tengo que aprender a pronunciarlo, desde hace, no sé, unos meses me lo dijeron en la farmacia, oye, un chaval que viene, que lo vi, oh, ¿qué te es tan delicado? Sí, es que me pongo ácido hialurónico. Y bueno, es un pequeño elixir de la inmortalidad, bueno, de la inmortalidad
incipiente, de minimizar la mortalidad quizá. Bueno, yo puedo referirme también un poco a lo que Borges decía, ¿de qué otra forma se puede amenazar que no sea con la muerte? A él lo que realmente le parecía interesante era que se amenazara con la inmortalidad. Y de los griegos tenemos muchos relatos... Borges a veces se ponía un poco baladí, era un poco baladí. y la mitología griega está llena de castigos que son peores que la muerte. Yo sí le temo justamente a esa realidad, la que usted propone. Aparte que justamente mi gran temor es llevar a esa vacuidad, al vacío total. Porque creo que le temo menos a la muerte que a la nada. Paradojas de Leoncio. No, si entendemos, yo justamente, si le temo a la muerte es porque entiendo que la muerte es la nada. Si la muerte fuera otra cosa, entonces podría cambiar. Lo que pasa es que si seríamos inmortales llegaríamos a esa nadería, a ese absurdo, a ese sinsentido. Entonces no habría nada. Habría que comprobarlo. Vamos un poco a cerrar. Yo también me quería referir, pues, contestando la pregunta que le he hecho, que usted ha tenido a bien no responderme, ha tenido la precaución de no responderme. De no entender. Pero yo creo que puede haber un narcisismo en el hecho de querer perdurar, de querer que perdure tu ego, más allá, pues, de las aparentemente leyes naturales que no lo permiten, de la forma que está estructurado. Vamos a ver la ciencia que dice con esto, está la cosa difícil. Pero yo creo, en mi opinión, que es un narcisismo esencial, no es como un narcisismo patológico que sea negativo y las personas narcisistas pues son desagradables, bueno, a mi entender, y habría que ver también cada caso, pero lo que quiero decir es que abogo, no todo narcisismo tiene que ser malo, si entendemos como narcisismo, un narcisismo esencial de querer perdurar, como la piedra quiere perdurar en ser piedra, el cielo en ser cielo, y todo ser, de algún modo, quiere perdurar en ser el mismo, sin prejuicio de nadie, pero poder perdurar. En este sentido, como decía, siempre la literatura nos trae cosas. También quisiera citar a Dorian Gray con su retrato, en el cual él permanece en su belleza eterna, pero el retrato, su imagen, se va degradando, ¿no? Hay una parte que quizá humanamente hay un espíritu que yo creo que, como es algo antinatural, tienes que vencer algo ahí para no degradar, que se vuelva oscura una parte tuya, si tienes este atributo, este don, si te es dado. En este sentido, en principio no vamos a comprobarlo, parece ser, porque, por ejemplo, también decía Dalí, dijo, los genios nunca mueren, semanas antes de morir. Lo que pasa también es que podría verse este narcisismo desde la otra perspectiva, porque, por ejemplo, se recuerdan más las personas que no tuvieron el Nobel a quienes lo aceptaron. Yo, por ejemplo, puedo dar como... Sí, de momento vamos bien. Pero, por ejemplo, hay personas que estaban muy conscientes de su finitud, y no ha sido posible olvidarlo, y puede ser Napoleón. Napoleón, cuando recibió la corona, esto es magnífico, me encanta esto. Historias de Leoncio. Dice, yo soy una herramienta de la providencia, mientras yo cumpla sus designios, después me romperá como un cristal. O sea, él totalmente consciente de que su vida era finita, aún así se enfrentaba justamente a esto. Y yo creo que eso era mucho más narcisista de lo que usted propone. Bueno, pues justamente yo creo que es un tema importante, el de la eternidad, el de la existencia misma, el del deseo. Y creo que hemos intentado pues trazar algunas líneas para pensar desde estas ficciones y también desde estos pequeños relatos históricos. Y vamos a dar cierre. Yo creo que podríamos hacerlo pues aspirando... ¿Con un duelo a muerte? Bueno, con bolígrafos, duelo a muerte con bolígrafos. No, iba a decir que parafraseando a Dalí, podríamos decirles que los podcasts nunca mueren
instantes, segundos antes de dar por finalizado el podcast, pero también, como hemos dicho, y apelando al instinto de los inmortales, sin despedirnos en esta ocasión y simplemente dando por finalizado este pequeño podcast, ahora haremos un poco de debate, quizá con unos inmortales aplausos.